En este tutorial vamos a dar unas nociones básicas con las que empezar a funcionar en la iluminación de entrevistas. Como siempre, esto no significa que no haya más maneras de hacerlo. En fotografía no hay normas, pero sí ayuda al principio a tener un punto de partida para poder ir cogiendo soltura con la técnica y a partir de ahí desarrollar toda nuestra creatividad para resolver las diferentes situaciones que se nos presenten. Lo primero que vamos a ver son las distintas posiciones en las que vamos a colocar nuestras luces y el rol que va a jugar cada una de ellas. Luz principal. Es la luz que iluminará el rostro principalmente. Relleno. Con ella controlaremos el contraste. Luz de contra. Separará a nuestro personaje del fondo. Luz de fondo. Con ella controlaremos el look del fondo. Luz principal. Esta luz será nuestra referencia para la temperatura de color e intensidad de las otras luces, que habitualmente tendrán la misma temperatura de color y también, por lo general, menor intensidad que la luz principal. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es cómo de dura o suave queremos que sea esta luz. Generalmente será una luz suave, aunque no siempre. La siguiente cosa a tener en cuenta es en qué ángulo ponemos nuestra luz principal con respecto a la cámara. No hay una regla fija de dónde debería estar, pero en la mayoría de las ocasiones una luz a 45 grados y un poco por encima de los ojos del personaje nos dará un muy buen resultado. Aquí estamos empezando con una luz principal justo en el eje de la cámara y vemos lo plana que es la imagen. Tiene poco volumen. Ahora, según vamos moviéndola más lejos del eje de cámara, las sombras en la cara son mayores y el efecto es más dramático, tenemos más volumen. Aquí estaríamos a 45 grados y si lo alejamos aún más del eje, el efecto es mayor. Luego, dependiendo de la fisonomía de cada personaje, podemos hacer pequeñas variaciones hasta encontrar la luz que más le favorece o la que más le caracteriza en el rol que juega en el documental que estamos rodando. Otra cosa a tener en cuenta es la altura de la luz, en este caso en relación a los ojos del personaje. Por lo general, pondremos la luz un poco por encima de los ojos del personaje, para que las sombras de la nariz sean más fotogénicas y se proyecten hacia abajo. Si tuviéramos un personaje con gafas, pondríamos la luz aún algo más alta y un poco más lateral, unos 60 grados más o menos, para evitar el reflejo de la luz en los cristales de las gafas. Luz de relleno. Con ella controlaremos el contraste, o sea, compensará a la luz principal. Será siempre difusa y estará en el lado contrario de la luz principal, pero bastante pegada al eje de cámara, para no crear sombras nuevas. La cantidad de relleno que pongamos va a depender otra vez del look más o menos dramático que queramos conseguir. Contraluz. Ayuda a separar al personaje del fondo y da profundidad, volumen a la imagen. Debemos evitar las entradas de luz en la mejilla y en la nariz porque no suelen favorecer y además llamarían demasiado la atención en este punto. Con lo que intentaremos poner esta luz lo más de contra posible, al límite de cuadro. Pero si tenemos un plano demasiado amplio, puede ocurrirnos que veamos el trípode del contraluz en el cuadro. Si es así, lo que necesitaremos es ponerla sobre un trípode de jirafa y así evitaremos ver el trípode, ver la base del trípode y podremos tenerla todo lo dentro que necesitemos, ya que desplazamos el eje del trípode. La intensidad del contraluz dependerá de varias cosas. El color del pelo del personaje, por ejemplo, ya que a igual intensidad el efecto de un contra es mayor en un pelo claro o blanco que en un pelo oscuro. Eso debemos tenerlo en cuenta. También dependerá esta intensidad de los elementos que tengamos en el fondo y que nos justifiquen la luz. Si tenemos una ventana muy luminosa detrás, pues será natural que el personaje reciba un contra intenso. Si tenemos un fondo muy oscuro detrás nuestro, en realidad el contraluz deberá tener menos intensidad si buscamos un efecto natural. La altura del contraluz también es importante. Por lo general suele ir alto para que entre en la parte de arriba del pelo y caiga un poco también sobre los hombros y así dibuje el perfil de la silueta y lo separe del fondo. Pero si tenemos un personaje calvo, pondremos el contraluz a una altura más baja para que la luz no se refleje en lo alto de su cabeza. Si tenemos un personaje con el pelo corto o con el cabello recogido, podríamos poner un contraluz más bajo o añadir un segundo contraluz, de manera que se dibuje la línea de la mandíbula y del cuello. Esto puede ser muy interesante y a este tipo de contraluz se le llama kicker. Luz de fondo. Con ella controlamos el look del fondo y resaltamos al personaje.
No necesariamente tiene que ser añadir una luz específica para el fondo. Ahora que ya hemos hecho un repaso del esquema básico de iluminación, vamos a profundizar un poquito más. Cómo sacarle el mejor partido a la localización y tomar las decisiones adecuadas. Lo primero cuando llegamos a un lugar en el que vamos a rodar es buscar las diferentes opciones que tenemos a nuestra disposición, los distintos espacios en los que podemos montar nuestro set y elegir el que más nos convenga en función del estilo y contenido de lo que estemos grabando. Es muy importante tener claro el rol que tiene el personaje dentro de la historia y cómo quieres que el espectador lo perciba. Podemos buscar qué fondos o qué elementos del espacio apoyan la historia que estamos contando o cuáles caracterizan al personaje y analizar bien el espacio donde vamos a hacer nuestra entrevista, ver qué luz ambiente podemos aprovechar, por ejemplo. A pesar de ser iluminación documental, el tono de la luz puede ser muy variado. Puede ser más o menos dramático, puede ser alegre, puede ser institucional, moderno, sobrio, elegante, austero, colorido, con lo que siempre habrá una visión creativa en la que nos tendremos que posicionar. Temperaturas de color. A veces tendremos lámparas que podemos usar como puntos de luz en el fondo o ventanas que queramos encuadrar también en el fondo y cuyas cortinas podemos abrir o cerrar en función de la cantidad de luz que queramos que entre, ¿no?, de fuera. Este es el momento de decidir también con qué temperatura de color vamos a trabajar y es una decisión que tenemos que hacer al principio de todo. Tenemos tres opciones. La primera, si tenemos grandes ventanales por los que entra luz día, luz de 5600 Kelvin, y la luz que hay en la habitación entonces es mayoritariamente de este color, entonces nuestras fuentes de luz deberán ser de 5600 Kelvin, las luces que nosotros añadamos. Y pondremos el balance de blancos de la cámara también en luz día, en 5600 Kelvin. La segunda opción es, si la luz que hay es toda de tungsteno de 3200 Kelvin, entonces usaremos luces de tungsteno de 3200 Kelvin y pondremos el balance de blancos también en esta temperatura de color, así tendremos todas nuestras luces neutras. La tercera opción sería mezclar temperaturas de color. Si tenemos alguna ventana en el fondo por la que entra luz día, luz de 5600, pero también hay una lámpara de tungsteno de 3200 Kelvin, entonces la temperatura de color de ambas luces se mezclará en el espacio, en la habitación en la que estemos. Aquí podemos decidir, por ejemplo, iluminar a nuestro personaje con una luz que esté a mitad de camino entre las dos luces de las que hablábamos, que esté a 4300 Kelvin, y poner el balance de blancos de la cámara también en 4300 Kelvin. El resultado será que la cara del personaje quedaría neutra porque la estamos iluminando con nuestra luz de 4300 Kelvin, o sea, ni fría ni cálida, con lo que respetaremos el tono de la piel, y la luz del sol que entra por las ventanas quedará ligeramente fría y a la vez la luz de las lámparas de tungsteno que haya también en cuadro quedará ligeramente cálida. Esto es una cosa que se suele hacer mucho en la iluminación documental, ya que así podemos aprovechar al máximo las luces que nos encontremos en un espacio, en una escena. Para convertir nuestra fuente de luz a 4300 Kelvin tendremos que hacer lo siguiente. Si es de tungsteno, o sea de 3200 Kelvin, tendremos que ponerle una gelatina de medio CTB, azul. Si nuestra fuente de luz es de 5600 Kelvin, entonces pondremos una gelatina de medio CTO, o sea naranja, que nos caliente la luz hasta 4300 Kelvin. Si tenemos la suerte de estar trabajando con LEDs de temperatura de color variable, simplemente moveremos la rueda de la temperatura de color hasta 4300 Kelvin. Si nuestra luz ambiente proviene del sol que entra por las ventanas, ya sea un rayo de sol directo o luz difusa, es importante tener en cuenta la duración aproximada que va a tener nuestra entrevista. Si va a ser larga, o sea, más o menos más de media hora, lo más indicado, si no tenemos mucha experiencia en analizar el movimiento de la luz del sol, sería evitar usar esta luz del sol, porque nos irá variando durante la entrevista y nos cambiarán el contraste, los fondos, etc. Y esto no nos interesa por dos cosas, básicamente. Una, porque nos cambia la intención inicial de nuestra iluminación, y dos, porque impide que en montaje puedan mezclar cosas del principio y del final de la entrevista, porque tendrán un look diferente y no montarán bien. Por lo que si no vamos a jugar con la luz del sol, debemos buscar fondos en los que no tengamos ventanas y además tapar la luz que viene del resto de las ventanas que tengamos en la habitación. Y entonces iluminaremos tanto fondo como nuestro personaje con nuestras propias luces que sabemos que no variarán en ningún momento.
El entrevistador debe estar situado bien cerca del objetivo de la cámara principal y a la altura de la óptica, para que la mirada del personaje no esté demasiado alejada. Cuanto más cerca del eje de la cámara esté una mirada, más conectamos con ella. Por lo general, colocaremos la luz principal en ese mismo lado hacia el que mira el personaje. Así tendremos la luz a 3/4 y sus ojos reflejarán el brillo de la luz principal, lo que le dará más vida a su expresión. La luz de ojos es muy importante para no perder la expresividad y la conexión con el personaje. Tenemos varias opciones para destacar al personaje sobre el fondo, unas con la luz y otra desenfocando el fondo. La primera ya la hemos visto cuando hemos repasado el esquema de iluminación. Ahora, para desenfocar el fondo debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es que buscaremos un fondo que no nos quede demasiado cerca del personaje. Siempre trataremos de separarlo lo más posible de la pared y, por otro lado, de separarnos a su vez nosotros del personaje, con lo que a la hora de buscar nuestra ubicación en el lugar donde vamos a grabar, tendremos esto en cuenta y buscaremos una zona donde haya suficiente tiro de cámara. En segundo lugar, en cámara pondremos un diafragma abierto, por ejemplo un 2.8. Si la luz ambiente es demasiado intensa y con un 2.8 nos queda quemado, pondremos un filtro neutro en el objetivo de la cámara, para quitar el exceso de luz y poder seguir trabajando con un diafragma abierto. En tercer lugar, la profundidad de campo también depende del tamaño de nuestro sensor. Si nuestro sensor es pequeño, es decir, que no tiene tamaño equivalente a 35 milímetros o más, tendremos bastante profundidad de campo y entonces compensaremos esto jugando con objetivos lo más tele que podamos, que nos permitirá desenfocar un poco más los fondos. Tener en cuenta a la hora de encuadrar si nuestro plano va a llevar subtítulos y en ese caso dejar espacio suficiente para que los subtítulos no muerdan la cara del personaje. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo.